Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer a la organización, a la WIMP y al INAP, la oportunidad para participar en este seminario sobre las administraciones públicas ante la crisis sanitaria y, en particular, en este panel sobre la crisis de esfuerzo, ¿no?, de las administraciones públicas a la que se han visto sometidas las administraciones públicas junto con otras organizaciones representativas y moderados por el secretario general de Función Pública, por Javier Rueda. ¿Por qué una asociación de mujeres en el sector público? Quizás algunos se lo hayan preguntado al ver el programa. Pues en primer lugar porque tenemos que recordar que la igualdad debe existir más que en ningún lugar precisamente en el sector público, que debe dar ejemplo y liderar precisamente la igualdad en todos los ámbitos de la vida, tanto del sector privado como del sector público. Porque existe desigualdad en el sector público y no lo digo yo, ni se trata de una percepción, ni se trata de un sentimiento. Se trata de los datos, de la información que arrojan los datos de los boletines estadísticos del empleo público que publican periódicamente desde el Ministerio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que plantearnos es cómo influye esta cuestión y cómo existe esa brecha de género en el sector público, porque la Administración, desde luego, y los poderes públicos están combinados por el artículo 9 de la Constitución para promover la igualdad real y efectiva, porque la igualdad formal existe, no la vamos a negar, artículo 14 de la Constitución, pero el artículo 9 obliga a remover los obstáculos que existan para que sea real y efectiva. Como digo, no lo digo yo, el informe sobre la cuestión de género en la legislación y en la práctica que emitía Naciones Unidas en el año 2015 combinaba al Estado español a adoptar medidas legislativas y también de orden práctico para garantizar la igualdad de género en la administración pública, en el sector público. Por lo tanto, es algo que ya ha sido observado, como digo, en el ámbito en el año 2015 por otras organizaciones. Nos alineamos así también con los ODS, con el ODS número 5, ¿no?, el de garantizar precisamente esa igualdad de género, que concretamente tiene una acción dirigida a promover las políticas públicas, a que sean las administraciones públicas las que lideren y garanticen esa igualdad de género y empoderen a las niñas y a las mujeres. Por lo tanto, en este punto es donde tenemos que encajar ese liderazgo que debe de existir en el sector público también de carácter femenino, porque los datos, vuelvo a decir, están ahí. Somos en muchos ámbitos, no solo más de la mitad del sector público, sino que llegamos a alcanzar ratios del 70%, pero a medida que avanzamos en la pirámide organizativa va descendiendo la presencia de las mujeres. Y si no existen mujeres en el ámbito directivo, liderando también los procesos de implantación de las políticas públicas, difícilmente vamos a conseguir finalizar, poner fin a la brecha de género. Y estas administraciones públicas que se han encontrado en la crisis sanitaria y que se han visto sometidas a esta prueba de esfuerzo deben de ser más que nunca más inclusivas, deben de ser resilientes, deben de ser administraciones en las que se garantice precisamente esa igualdad de los derechos entre todos los ciudadanos, y precisamente uno de esos derechos es el derecho a la igualdad, a que no exista esa brecha de género. Y es ahí precisamente donde entra el teletrabajo y el impacto que ha tenido en la conciliación. ¿Por qué razón? Porque tenemos que garantizar que en este modelo organizativo, porque eso es lo que es el teletrabajo, no vayamos a perpetuar la brecha de género que existe ya en la actualidad en la modalidad de trabajo presencial. ¿Y por qué razón lo digo? Porque la asociación desde el primer momento comprobó la difícil situación en la que se encontraban los hogares españoles en el momento en el que se produjo el confinamiento y hubo que, pues, conciliar todas las realidades en las que confluyen en un empleado público o en una empleada pública, y puso en marcha una encuesta que tuvo una gran respuesta, y agradecemos muchísimo a todo el mundo que participó en ella y que puso de relieve cómo precisamente las mujeres, las empleadas públicas que se veían en esa situación de teletrabajo, de teleaprendizaje, de las tareas domésticas y en una situación también de estrés, en una grave preocupación por una situación de una grave crisis sanitaria, tenían mayor carga doméstica, mayor carga en el teleaprendizaje, ¿no? Sufrían en especial aquellas mujeres, aquellas compañeras que tenían hijos a su cargo, que tenían niños. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que el teletrabajo es una modalidad organizativa del empleo público y del empleo en general, que no es una medida de conciliación, porque alguien me dirá, las mujeres quieren teletrabajar. Cada uno, cada una es libre de su decisión y yo no soy quien para decirlo. Ahora bien, preguntemos las razones y las motivaciones de hombres y de mujeres para teletrabajar. Una de las conclusiones que salió de nuestra encuesta fue precisamente que tanto hombres como mujeres querían seguir disponiendo de la opción de teletrabajo una vez que finalizase esta situación de confinamiento. Pero las motivaciones son muy diferentes. Las mujeres lo quieren porque entienden que les resulta más fácil conciliar su vida teletrabajando que en la modalidad presencial. Y esto
vuelve, ¿no?, a cerrar el círculo de mi intervención, porque el teletrabajo precisamente también tiene una serie de riesgos, como son el aislamiento social, las dificultades quizás para promover una situación en la que se puedan acceder a los puestos directivos. Ahí tenemos que recordar la necesidad de reforzar la dirección pública profesional en España y, por lo tanto, de obviar el teletrabajo como una modalidad de conciliación y que sea un modelo organizativo en el que no solo no se perpetúe la brecha de género, sino que no sea todavía mayor. Por eso, porque las administraciones públicas, los poderes públicos están obligados a promover la igualdad y a remover los obstáculos, y porque la administración pública no puede permitirse desperdiciar la mitad de su talento, tenemos que luchar para alcanzar esa igualdad real. Muchas gracias.